Yo creo que Fidel Castro le cogió miedo en que mi padre le dice, ¿te das cuenta que te han mandado aquí para que te maten, ¿no? Este año ha sido un año bastante bueno, un año magnífico. Uno de los podcasts que hicimos en nuestro canal de YouTube, que a mí me encantó hacerlo. ¿Te has dado cuenta? Lo interesante de todo eso es que el nudo de la historia de Cuba post-revolución está ahí. Ha sido el podcast con el hijo de Huber Matos. El hijo de Huber Matos es esta persona que por supuesto fue traicionada por Fidel Castro Ruz y cumplió años, muchísimos años dentro de las prisiones con torturas, imagínense ustedes, tantos años en prisiones, creo que más de 20 años. Escribió un libro que se llama Cómo llegó la noche, en el cual ellos explican ahí cómo pasaron dentro de las prisiones, todo lo que pasaron en la Sierra Maestra, y el hijo nos dio esta exclusiva y vino a nuestro canal de YouTube y hicimos este podcast que ustedes van a ver aquí ahora. Para mí fue un gran honor, lo conocí en persona cuando vino aquí a Ottawa y en esta lucha lo más importante que podemos hacer, una de las tantas cosas que podemos hacer aparte de empujar, sacar todos sus secretos y sacar todos, es conocer bien la historia, porque la dictadura cubana se ha dedicado a destruir la historia cubana, malinterpretar la historia cubana, difusionar la historia cubana, manipular la historia cubana. Y entonces hay una frase que a mí me encanta que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si no conocemos la verdadera historia, imagínense ustedes, vamos a terminar repitiendo los mismos errores. Por eso es tan importante conocer la historia. Por eso es tan importante este tipo de podcast, porque aquí él fue testigo, aunque era un niño, de cómo el nudo de la historia cubana que ocurrió ahí en Camagüey, donde Huber Matos fue arrestado. Por eso lo voy a dejar con este podcast ahora en fin de año para que lo vean y que lo disfruten y por supuesto que me den sus impresiones y sus comentarios, porque verdaderamente es uno de los podcasts más interesantes que he hecho yo en mi vida. Así que dicho todo esto, miren el podcast ahora. Y Fidel está metido en un hueco. Una cosa. Sí. Y quiere que el teniente o el capitán Huber Matos salte al hueco con él. Una pregunta, ¿tú crees en la lucha armada? ¿Crees que esto va a terminar enfrentándose con armas o...? Bueno, antes de continuar este video, le voy a pedir a todos ustedes, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Mundo de Darwin. El problema es el siguiente, más del 60% de las personas que miran nuestros videos no se suscriben a nuestro canal de YouTube y la verdad es que no sabemos por qué razón ocurre esto. Si usted es una de estas personas, le voy a pedir, por favor, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, en el cual nos ayuda a expandir mucho más y, por supuesto, aumenta la calidad de nuestros invitados, como el que tenemos hoy, que es Roger Matos, hijo del gran, valeroso héroe de Cuba, Huber Matos, contando una historia increíble con respecto a su padre. Así que si usted forma parte de este 60% que no se suscribe a nuestro canal, por favor suscríbete para ver si lo podemos bajar aunque sea al 40%. Si usted no está viendo en Facebook, por Facebook es mucho peor. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no se suscriben y la verdad es que no sabemos cómo. Así que le voy a agradecer, hágame el favor, suscríbase, comparte y por supuesto regálenos un like. Sin más, continuamos con nuestros podcasts. Roger, primeramente agradecerte por aceptar hacer este podcast conmigo, el cual para mí es un grandísimo honor como seguidor tuyo, como seguidor de tu asociación, Organización Cuba Independiente y Democrática, fundada por tu padre, y como admirador, fiel admirador de tu padre, que es increíble todo lo que pasó. Vamos a hablar de todo eso por acá y vamos a tener un buen podcast para que la gente conozca un poco más a tu padre, te conozca un poco más a ti. Roger, ¿cómo definirías a tu padre, Huber Matos? Sí, bueno, es una pregunta que me han hecho y que yo mismo me he hecho varias veces. Porque mi padre fue un jefe guerrillero muy valiente, un líder en ese aspecto. Fue un comandante primero que renunció en una protesta cívica, fue un preso político plantado de 20 años, el primer plantado en realidad, en octubre de 1959, antes que se usara esa terminología. Pero si yo tuviera que definir a mi padre, diría que mi padre fue, primero que todo, por entrenamiento y por vocación, un maestro. Era maestro de escuela en su vida antes de ser un hombre famoso, y toda la vida fue su vocación de enseñar y de dar un buen ejemplo. Así que es un patriota, un guerrillero, un preso político, pero fundamentalmente fue un maestro y lo sigue siendo. ¿Tu papá era anticomunista?
¿Cómo no? Mi padre era anticomunista, pero un anticomunista convencido, porque como un hombre culto, conocedor de la historia, sabía lo que el comunismo había traído a los países donde había llegado, a la Europa, a Rusia y a otros lugares. Estaba muy, muy consciente. La alarma que mi padre da en octubre de 1959 con su carta de renuncia, precisamente sobre el problema del comunismo, la infiltración comunista y la tragedia que eso iba a traerle al pueblo cubano. En su renuncia él dice que el pueblo cubano, en su apelación a Fidel Castro, y le dice, el pueblo cubano no se merece, este pueblo no se merece, con sus virtudes y sus defectos, no se merece lo que el comunismo les va a traer. Y lo que el comunismo va a traer es la desgracia que nosotros vemos, la hambruna, la pobreza, la desmoralización, la falta de valores, bueno, todo lo que tú y yo conocemos. Quiere decir que tu papá era un visionario, porque en ese tiempo nadie se imaginaba, en ese tiempo todo el mundo estaba para lo que sea Fidel, para lo que sea, viva la revolución, ahora sí vamos a ser todos iguales. Sin embargo, tu padre, con esos estudios de ser maestro, esa vocación y esa visión que pudo ver, él predijo desde ese momento lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de la isla de Cuba, ¿verdad? Sí, tú estás hablando de visionario, pero y de que el fervor que había en el pueblo cubano, que estaba hipnotizado por un Mesías que era un farsante. Pero aparte de que una gran parte de los cubanos no creían que hubiera comunismo en realidad, sí recuerdo yo aquello de si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, ¿no? Una frase. Un eslogan que sacaron ellos para ir introduciendo de la forma hábil el concepto de, bueno, si había comunismo no importa. Mi padre, claro, estaba dentro de las filas de la revolución, estaba en la cúpula y podía ver lo que se estaba haciendo a espaldas del pueblo cubano, como se estaban reemplazando personas decentes, jóvenes revolucionarios, idealistas, con miembros del aparato comunista, es el pequeño Partido Socialista Popular, se llamaba el Partido Comunista en Cuba, preparando es una conjura, una traición, y él lo que quiso dar fue una alarma, una protesta cívica, una renuncia. Yo no voy a ser parte de esto y lo voy a denunciar aunque me cueste el fusilamiento, la cárcel, lo que me cueste. Cuando tu papá iba a renunciar, ¿qué es lo que quería hacer tu papá? ¿Volver a las escuelas, trabajar? ¿No quería hacer ningún activismo político? ¿Qué era lo que quería hacer él exactamente? Él quería volver a las escuelas. La revolución toma el poder el 1 de enero de 59. A los 6 meses, en julio, ya había tantas señales para los que estaban adentro de las filas, lo que podían ver, tantas señales de que el proceso iba mal y que había una traición, una conjura de parte de un traidor principal, que mi padre habló con él. Mi padre no fue el único, el más conocido, que hablaban con Fidel Castro. Hay que rectificar el rumbo, hay que decirle a los cubanos a dónde vamos y cómo vamos, qué es lo que queremos, y la preocupación con el asunto del comunismo. Mi padre en julio le presenta la primera renuncia a Fidel Castro. Si yo regreso a las escuelas, yo no quiero ser parte de esto. Fidel Castro utilizaba la cosa con mi padre y con otros. Esto es un asunto del Che Guevara, de Raúl, que están coqueteando con los comunistas. Yo necesito hombres como tú no tienes fe en mí. En Rusia habrá habido una revolución comunista, pero aquí va a haber una revolución humanista. Los comunistas no tienen ningún chance. Raúl y el Che están locos. Pero bueno, ese tipo de entretenimiento que duró con mi padre y con otros hombres y mujeres que se atrevieron a hablarle con franqueza, duró unos meses más, hasta que en octubre mi padre dijo, en términos del pueblo, así, hasta aquí ya, yo hasta aquí no llego, hasta aquí llegué yo. Una de las cosas que más me causó en este podcast fue ver al hijo de Huber Matos, a Roger Matos, cómo decía algo que se refleja en el libro de Huber Matos y cómo se podía ver y decir exactamente
los valores que tenía Hugo Matos, que los llevaron a cumplir 20 años de prisión y en el cual podemos ver exactamente cómo era tan importante para los cubanos de aquella época todos esos valores que actualmente se ha perdido, y recientemente con la 4ª edición de La Nación y la Emigración, que le importa un carajo toda la historia y todo el sufrimiento de nuestros presos políticos, de nuestros plantados y de nuestros héroes, que fueron traicionados por este Fidel Castro. Lo vemos diciendo para lo que sea Canel, para lo que sea Fidel, y bueno, y todo este descaro y toda esta manipulación que hemos visto una y otra vez. También ver en ese momento de la historia en el cual se ve cómo Hugo Matos podía haber cambiado la historia, cómo Hugo Matos podía haber hecho algo diferente, y la decisión que tomó, bueno, lo llevó a 20 años de prisión, nada más y nada menos que en las cárceles castristas. Y hace esta carta de renuncia hablando específicamente de la infiltración y la conjura comunista. Todavía hay que defender a Darwin. Era una apelación, una renuncia, pero también todavía había un poco de esperanza de que este hombre enderezara, se diera cuenta y dijera, no podemos hacerle esto a este pueblo. Pero, a ver, Fidel Castro, yo me imagino que eso lo tenía en mente, lo que estaba era engañando a todas las personas a su alrededor, estableciendo todas las bases, controlando todas las bases para poder mostrar su verdadera cara, ¿verdad? Sin duda alguna que lo que se hizo no se podía haber hecho si el que mandaba no lo estuviera permitiendo y estimulando. Y culpando a otro para ganar tiempo. Fidel Castro decía de que Hugo Matos, bueno, de hecho lo acusaron por sedición, ¿verdad? Y le ponen una condena, le imponen una condena de 20 años y, bueno, según lo que pude leer y lo que he visto a través de la historia, era que Raúl Castro y Ernesto Che Guevara lo querían fusilar a él directamente y Fidel dijo que no y le dieron 20 años. ¿Es verdad eso o hay algo ahí que estoy entendiendo mal yo o me puedes rectificar, por favor? Bueno, quizás a grandes rasgos esa es una descripción apta, porque Fidel es más maquiavélico que Raúl Castro, que seguramente lleno de envidia hubiera preferido fusilarlo a él mismo. Yo creo que lo que ocurre es, Fidel tiene el plan, y Raúl, de quitarse el dolor de cabeza de Hugo Matos con su continua queja de la infiltración comunista y el hecho de que en estos primeros meses oficiales del ejército rebelde de distintas provincias, esto ocurre en Camagüey, estamos hablando de los hechos de Camagüey, oficiales y miembros del gobierno que estaban igualmente alarmados, empiezan a acercarse a mi padre, como que Hugo, usted es el que, Hugo, tú, depende de a qué nivel de confianza, usted es el que se atreve a hablar con Fidel. Usted es el que se atreve a hablar a través de este tema, porque tengo este problema en Cienfuegos, tengo este problema en Oriente, me han traído un miembro del Partido Comunista, me han traído no me lo puedo quitar de arriba, me lo mandó el Che Guevara, me lo mandó Raúl. Fidel ha decidido... Déjame interrumpirle un momento a ver si yo entiendo esta parte. Es decir, que personas que habían luchado en la sierra, héroes, comandantes, le enviaban personas comunistas a controlar a este tipo de personas, como que tenían un rango por encima a la hora de dirigir. No, les infiltraban en su provincia o en su departamento o en su ministerio, le infiltraban un comunista para que empezara a orientar a la gente, a introducir propaganda y hacer un trabajo. La publicación del Ejército Rebelde, una revista llamada Verde Olivo, la controlaron los comunistas, con permiso obviamente de Fidel Castro. Cuando empieza a haber este tipo de quejas y de problemas, y Fidel Castro dice, yo no soy comunista, Uber, yo no soy comunista, tienes que ayudarme para frenar este tipo de cosas que está ocurriendo. Hay un momento en que obviamente Fidel decide, a este hay que eliminarlo, este va a renunciar, este va a dar un escándalo, este va a crear un problema en algún momento. La renuncia a mi padre es un problema para Fidel. Fidel decide eliminar a dos personas en ese momento, a Hugo Matos por su oposición política y a Camilo Cienfuegos por celos de Raúl, de aquel tipo popular con las mujeres, el Camilo con su sombrero, la imagen de Camilo Cienfuegos.
Y cuando mi padre cuando el comandante Urmato presenta su segunda renuncia, ya diciendo que es irrevocable por el problema del comunismo, mandan a quién, a Camilo a detenerlo. Vamos un momentico porque quiero entrar en esta parte de la historia que es fundamental. Hay un giro ahí que yo quiero que el pueblo de Cuba, porque nos siguen muchas personas dentro de la isla de Cuba, lo entiendan bien. Sí, sé que son muchos datos, tenemos que elaborarlo para que la gente... ahí, desgranadito, para que todo el mundo lo entienda, la nueva generación lo entienda. De hecho, cuando hice mi show, dije que lo iba a tener usted, que íbamos a hacer un podcast, mucha gente se erizaron porque dijeron, wow, vamos a conocer de primera mano todo lo que pasó y todo lo que tú viviste y lo que te pudo contar tu papá, porque la historia está media confusa ahí. A tu padre lo eliminaron de la historia de Cuba, no se sabe de Uber Mato en la historia de Cuba. No sale en ningún libro, excepto libros y fotografías que tenemos desde afuera, pero en los libros de la historia de Cuba, lo que le enseñan a los niños, Uber Mato está desaparecido completo. Era como si no hubiera combatido. Sí. Para mí es un gran error, y por eso cuando Cuba sea libre, independiente y democrática, así como el logo de la CID, Cuba Independiente y Democrática, yo creo que hay que volver a reescribir la historia y poner exactamente estos puntos. Por eso es tan bueno registrar todo esto. Es decir, Uber Mato presenta la renuncia se la manda a Fidel Castro, la publican, o él la mandó para que la publicara en algún lugar, se filtró. ¿Cómo el pueblo de Cuba se entera de que Uber Mato estaba renunciando? El 19 de octubre, mi padre, el comandante Uber Mato, escribe una carta de renuncia y la manda con un teniente ayudante de él, un oficial, el oficial Carlos Álvarez, al que vaya a La Habana y se le entregue personalmente a Fidel. Esa entrega es el 20 de octubre, se entrega la carta de renuncia, Fidel la lee y le escribe una nota que le envía con el mismo teniente Álvarez para Camagüey. No hay problema, te puede decir, la revolución te necesita, pero bueno, las puertas quedan abiertas, ese tipo de cosas. Eso es el 20 de octubre en la tarde que regresa a Camagüey la respuesta de Fidel Castro. Y el 21 de octubre por la madrugada hay un show armado en la radio con personas ubicadas ahí por Raúl y Fidel Castro. Vamos a decir Fidel y Raúl Castro. Diciéndole al pueblo cubano con una gran mentira, una algarabía, pero un escándalo en la radio, diciendo que hay una traición dirigida por el traidor Uber Matus con un grupo de oficiales, 20 o 30 traidores igual que él, que están amotinados en el regimiento Agramonte en Camagüey, clavando un puñal en la espalda del pueblo cubano. Aquello era horas y horas de insultos y de ofensas. Y tu padre en verdad estaba en su casa, me imagino, ahí. En la casa donde estábamos nosotros, la familia. Claro. Escuchando aquello, me recuerdo, ese día empiezan con esa radio tan violenta, en una ciudad militar, el regimiento de Agramonte, donde había más de 1000 hombres, o sea, una ciudad, es un cuartel de un edificio. Y esos hombres están siendo, junto con mi padre, insultados. Estamos hablando de muchachos, jóvenes, del ejército rebelde que venían, que no eran gente blanda, Darwin, eran gente con sus hormonas que le están llamando traidores, le están llamando hijos de perra, seguidores del traidor Uber Mato, ahí horas y horas. No solamente estaban acusando a Uber Mato, estaban acusando a todas las personas que estaban dentro de ese regimiento que no estaban haciendo nada. No estaban haciendo nada. Pero era un daño colateral que Fidel estaba aceptándolo. Bueno, esta gente lo aplastamos rápido. Obviamente provocando un hecho de sangre, provocando que la traición que no existía se pudiera disimular o crear o fabricar. Cuando aquel comandante agredido, acosado, insultado, injuriado, y justamente sus oficiales y los soldados, en algún momento saliera a callarle la boca a los que estaban en la radio, hacer algún tipo de acto de violencia, o lo que se pudo ver claramente, el que entrara allí a llevar a cabo el arresto no saliera vivo, no podría salir vivo, porque la provocación, Darwin, era grande, era sucia y era... ¿Te acuerdas cuántas horas hablaron? ¿Qué decían exactamente? Bueno, estamos hablando de 1959, es decir,
Sí. una agresión porque yo quiero que la gente entienda también, ¿no? A lo mejor te decían algo, una palabra rebuscada y era una ofensa para ti, para los hombres de los años 50. Sí, Ahora tú lo dices a cualquiera, a lo mejor la gente ya, es una bobería, pero aquí era fuerte la cosa. A mí me llamaba la atención, y debe ser porque era 1959 y no 10 o 20 años después, Claro. que se decía hijos de P, pero la P era perra. Y aquello era el fin del mundo. Aquello era, y se le decía traidores, y se le decía todo tipo de cobardes, y todo lo que se le puede decir a aquellos hombres, y en particular a mi padre. Y la cosa que se manejaba, están conjurados con Batista, están conjurados con el dictador Trujillo, el que era dictador en República Dominicana, con los enemigos de la revolución, traidores. El volumen era alto, eran dos voces, dos capitanes mandados por Fidel, Orestes Varela y Jorge Enrique Reborel. Estos individuos, lo que uno se da cuenta, me di cuenta, que ya estaban ubicados en Camagüey meses antes, anticipando algo, anticipando una renuncia, anticipando una protesta. La renuncia, como es una renuncia cívica, pacífica, mi padre no usó las armas lo pensó, yo sé que lo pensó, lo hemos conversado. ¿Lo pensó? Hay que matar a este hombre, tenemos que matar a este hombre ya para parar esta traición, pero si lo matamos, el pueblo cubano nos va... Un momento, déjame, porque esta parte es importante. ¿Tu padre Uber Matos pensó en algún momento de que había que liquidar a Fidel Castro? Entre su conversación con otros ministros, con el propio que era presidente, bueno, con varios ministros y varias personas preocupadas por la traición, los que podían ver la traición. Mi padre lo que quería era una renuncia en masa, una renuncia de 6 o 7 o 10 o 20 miembros del gobierno de primera fila, que dieran un aldabonazo, un aviso. Estamos renunciando por oposición a esta conjura comunista, a esta traición que se está llevando a espaldas del pueblo cubano. Nadie se atrevía. Hablaban con él y le decían, Uber, tú tienes razón, pero nadie se atrevía a dar el paso. Y mi padre lo tiene en su libro, Darwin. ¿Qué hacer? La gente no da el paso de renunciar y denunciar esto públicamente. ¿Qué hacer? Lo matamos, matar a este hombre. Y si se mata a este hombre, lo único que vamos a lograr es radicalizar el proceso. Raúl y el Che van a aprovecharse de eso para impulsar la traición, acelerarla. El pueblo cubano lo va a respaldar porque hubiera visto el pueblo cubano aquello como el asesinato más sucio y más ambicioso. Lo hubieran convertido en un mártir. Sí, un mártir. Y no se hubiera logrado nada. En ese proceso él dice, mi único camino es renunciar y dar una voz a ver si el pueblo escucha, a ver si la gente se da cuenta. Y las consecuencias, pues las que sean. Y el pueblo no escuchó. Una parte del pueblo escuchó. Una parte en Camagüey y Oriente, las telefonistas y la gente contestaban el teléfono. Las telefonistas, estamos hablando de 1959. Las telefonistas contestaban con Uber Matos no es traidor. Uber Matos no es traidor, ¿cómo puedo ayudar? Uber Matos no es traidor. El ejército rebelde... A ver si entiendo el eslogan que están tratando de decir. Es decir, por ejemplo, alguien cogía el teléfono y en vez de decir buenos días, lo único que decían era Uber Matos no es un traidor. Uber Matos no es traidor, buenos días, ¿qué quiere? ¿Qué desea? Mira tú, era como una forma de apoyar a Uber Matos. Sí. Wow. Eso se arregló. Y Fidel, para llegar a tu pregunta de si el Che y Raúl lo querían matar, Fidel decidió no lo condenamos a 20 años de cárcel. Yo creo que Fidel Castro le cogió miedo a esa reacción en una parte del pueblo cubano, más combativa, más inteligente, más informada, como quieras ponerle, y en particular en el ejército rebelde que todavía no estaba bajo control.
todavía estaba lleno de gente que no era comunista, que no, ni pensaba en el comunismo. O sea, el comunismo no estaba en el escenario. Lo que estaba era mejorar a Cuba, regresar a Cuba a la Constitución del 40, regresar a elecciones libres y enderezar la república y acabar con la corrupción, etcétera, etcétera, de los gobiernos republicanos, la dictadura, los golpes de Estado, de eso. Claro. Elecciones libres era lo que quería Huber Matos. Elecciones libres y ciertas reformas como la que hacer a Cuba un país más como donde vivimos tú y yo. Exactamente, sí. Ok, volvamos otra vez a la parte donde Fidel Castro se mete unas cuantas horas hablando, no solamente en contra, porque esa historia, es por lo que te digo, porque yo aprendí mucha historia en Cuba, pero es la historia manipulada dentro de la isla de Cuba. Fidel Castro se pone a hablar, todo eso lo aprendí después que yo salí de Cuba. En Cuba era imposible, yo no tenía internet, no tenía nada, era imposible saber esta historia. Lo aprendí después. Sé que Fidel Castro se pone a hablar por la radio mucho tiempo en contra de Huber Matos, pero también en contra de muchos militares que estaban ahí, que ya estaban escrispados, eran gente brava, gente fuerte, gente que su honor estaba por encima de todo, ¿sí? Sí, pero no es Fidel el que está hablando en la radio, son peones que Fidel ha mandado, son dos personajes que Fidel ha mandado. Fidel está detrás mirando a ver qué ocurre. Ah, ok. Fidel está esperando una reacción. A ver si la gasolina que le está echando al fuego produce lo que él quiere y entonces venir. Fidel aparece en escena un poco después. Tú me preguntaste que cuántas horas. Yo empecé a escuchar esto a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana todavía estaban dando la algarabía sin parar, que es el momento en que entra Camilo Cienfuegos, que lo han enviado desde La Habana, a detener al comandante Huber Matos. Quiere decir que mientras estaban fusilando, hablando literalmente, moralmente a tu padre y a todos los militares. Los militares que estaban ahí de alto rango, de medio rango, e incluso hasta soldados que se sentían que su honor, porque no lo estaban haciendo, era una mentira total, sí. Según lo que han contado muchas personas que vivieron en ese momento. En ese momento ya eso, ya porque es de La Habana a Camagüey, es decir, ya Camilo Cienfuegos ya estaba volando. Posiblemente, y seguramente sin saber nada de la descarga radial, de la andanada radial y de la provocación. Quiere decir que Camilo puede ser que no haya sabido nada de eso. Puede ser que Camilo no haya sabido nada, porque definitivamente no experimentó lo que yo experimenté, lo que estaba experimentando mi padre, aquella provocación continua de insultos. Y la amenaza de que el pueblo iba allí a linchar, a arrastrar a los traidores. O sea, era el pueblo revolucionario el que iba a entrar allí. Y era una mentira, el pueblo no fue. El pueblo, Fidel Castro, bueno, vamos a ir por puntos. Sí. Camilo entra al regimiento. Camilo entra al regimiento con unos 20 hombres, unos 6 o 7, 8 vehículos, unos jeeps, un grupo de hombres, 20 hombres armados, con armas largas, entran así, yo lo vi, o sea, lo vi de aquí a 10 pies. ¿Qué edad tenía usted, por favor? 13 años. Es decir, que usted tiene vivencia de ese momento. Yo tengo evidencia de escuchar de ese momento, Darwin, como si hubiera ocurrido antes de empezar a hablar tú y yo hace media hora. Wow. Es un hecho traumático, me imagino, para ti. Sí, es traumático. Está grabado ahí. Yo lo puedo ver en la película, la puedo ver en colores, en el ojo de mi mente. Puede ver ahí como que te pasa por delante todo. Por delante como pues un hecho, bueno. Un hecho fuerte. Yo estoy en un lugar como a 50 metros de la comandancia, del edificio de la comandancia, como a 100 metros del club de oficiales, como a 50 metros de varios edificios que eran las compañías, donde vivían 100 y pico de hombres en cada edificio, y quizás igual 40 o 50 metros de la residencia donde vivíamos nosotros, la casa donde vivía el jefe del regimiento con su familia. Y estoy en un área verde allí donde hay bancos y están
oyendo la radio y molestos y desconcertados y impotentes, un grupo de 20 o 30 muchachones, hombres jóvenes, uniformados, a quien mi padre ya había dado órdenes de desarmar a todo el mundo. Desarmar a todo el mundo, abrir las puertas de guardia, de las 3 puertas de guardia del regimiento, y que entrara el que quisiera, absolutamente calma, no caer en la provocación. No. Que Hubermato desarmó a todo su ejército, le dijo, dejen las armas. A toda su tropa. Le dio las órdenes oficiales, desarmar a todo el mundo. Aquí no podemos caer en una trampa de se convierte esto aquí en un hecho de sangre, porque vamos a justificar lo que están diciendo. Ahí entra Camilo Cienfuegos en la forma que te digo, en esos vehículos, en esos jeeps, y la reacción de la tropa es de impotencia y de... A mí me sorprende, Darwin, que no haya habido, con toda la disciplina y el respeto de la tropa de mi padre, que no haya habido alguien que le disparara en ese momento, con tantas horas de aguantar insultos y eso. Estaban desarmados, pero que no hubiera habido un indisciplinado que dijera, no, a mí no, aquí se acaba esto. La cosa es que no se cruza esa línea, no hay, gracias a Dios, pues no hay ese hecho de sangre. Y Camilo se dirige a la casa, yo salgo corriendo y llegamos juntos, Camilo, su gente y yo. Y ahí yo estuve poco tiempo más después de eso, ya me sacaron. Vinieron familia de Oriente a sacarme, está bien. Mi madre y mis hermanas se habían ido hacía rato. Mi hermano estaba en Santiago de Cuba estudiando en un colegio interno. Ahí yo veo el principio del encuentro entre Camilo y mi padre. Mi padre baja 2 o 3 pasos así por la escalera, en el segundo piso. Camilo está subiendo. Uber, ¿qué pasa? Uber, ¿qué pasa? Eso le dice Camilo a Uber. Sí, sí. Y mi padre no responde, le está entregando sus armas. O respuesta yo no escucho, sino que le está entregando su M3, su pistola y otra arma más que tenía, como diciendo, yo estoy detenido, aquí está entregando mis armas. Y suben los dos a una conversación que me relata mi padre después, estando él en prisión, y después, 20 años después, conversamos mucho, me relata mi padre que es una conversación que dura casi 1 hora, arriba entre ellos dos, en que mi padre le dice, ¿te das cuenta que te han mandado aquí para que te maten, no? ¿Te has dado cuenta? Y Camilo, sí, Uber, pero esto lo tenemos que resolver. Ya yo estoy contando cosas que no vi, estoy contando el relato de mi padre. De tu padre. Mi padre. Sí, Uber, pero esto lo vamos a resolver porque aquí no hay ninguna traición, aquí hay una equivocación. Camilo llama a Fidel por teléfono. Fidel le cuelga el teléfono, vamos a decir así. Yo no sé lo que Fidel le dijo, pero Fidel le cuelga el teléfono después de hablar con Camilo. Camilo le llama para decirle, Fidel, aquí no está pasando nada de esto. Esto no es así. Aquí, ¿cómo vamos a resolver esto? Y Fidel, pues, y corta esa comunicación. Al rato, a mí me sacan en este momento, Darwin. A mí me sacan en este momento. Familia que viene de Oriente a buscarme, a llevarme donde está mi madre con mis hermanas. Mi padre ha grabado, que yo la tengo aquí, en ese momento sus oficiales le traen, en esas horas de la mañana, cuando se ve el cambio de la respuesta de Fidel de anoche, se te puede decir, no hay problema, a esta cosa que está ocurriendo, 2 o 3 de sus oficiales, capitanes, le traen a mi padre una grabadora y le dicen, comandante, tiene que dejar un mensaje, porque están pensando que en pocas horas él no va a estar vivo. Ni van a estar quizás ellos. Tiene que dejar un mensaje a mi padre. Entonces, explica más, lee la carta de renuncia y hace un hombre valiente, ¿no? Valiente. Le dice a Fidel ahí que él no tiene... Tú sabes que yo no tengo miedo a caminar sereno frente al pelotón de fusilamiento. Pero esto y esto y esto. Y le hace una apelación a que no traicione al pueblo cubano. Que no traicione al pueblo cubano. Y esa grabación mi madre se la lleva. A mí, Darwin, no me encuentran. Por eso es que yo estoy allí, pues no me encuentran. Cuando mi madre se va con las 2 niñas. ¿Tú estabas escondido?
yo andaba por el regimiento en bicicleta mirando el escenario, escuchando la radio y viendo aquella hecatombe que parecía aquel desastre. ¿Esa se logró publicar en la radio cubana o tiempo después se publicó? ¿Cómo? No, tiempo después, aquí en el exilio, los oficiales de esos que se escaparon de la prisión, aquí llegaron a hacer un disco que yo lo tengo acá, donde está ese mensaje de él, que hay que, en sí, es su explicación al pueblo cubano. Eso alegado. Que en aquel momento no se escuchó, no lo escuchó nadie. Entonces, algún día lo voy a compartir, voy a pasarlo a un USB stick y lo vamos a compartir. Hay que compartirlo, no, te lo digo de corazón, hay que compartirlo porque hay que instruir. Y hay que explicar el contexto, el escenario, o sea, estamos todavía en octubre del 59. Fidel Castro no dice que es comunista hasta el 61. Dice, yo soy marxista, leninista, lo fui toda mi vida y no lo dije porque no me lo hubieran permitido. No, claro que no se lo hubieran permitido. Él estaba sentando las bases, creo yo, para confabular la traición final, que fue lo que ocurrió tiempo después en el 61. Entonces, este hombre, mi padre, un hombre con cultura, con valor y seguro de lo que quería, es un obstáculo que Fidel no ha logrado convencer ni corromper. Ha tratado de corromperlo, ha tratado de agasajarlo, le ha prometido todo tipo de cargos en la cúpula del poder. Y aquel maestro... ¿Qué le ofreció tu Fidel Castro a...? Bueno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, deja la provincia y ven para La Habana, yo te necesito aquí. Es una locura eso de regresar a la escuela. Yo te necesito, ven para acá. Él lo elogiaba delante de los demás como eres especial, creando también envidias y problemas que utilizó después. Claro. Quiere decir que tu padre se hubiera seguido, es decir, no tuviera el honor. Por eso es que nosotros admiramos tanto a tu padre, porque sacrificó tanto, que ves otros generales que no hicieron lo mismo, por supuesto, y que han vivido enchufados ahí toda su vida, otros comandantes que han vivido toda su vida y sus hijos son testaferros alrededor del mundo y por eso es que la historia tiene que recordarlo. Por eso es que yo quiero grabar todos estos momentos para tenerlo y que el pueblo de Cuba lo sepa. Lo más fácil y lo más fácil y lo menos peligroso era acomodarse, quedarte callado, acomodarte y disfrutar como disfrutaron la mayoría de ser parte de esa mafia, de esa cúpula privilegiada que no ha pasado de hambre ni necesidades y que se han ido muriendo ahí de viejitos. Pero en ese momento de escoger entre el camino fácil y el camino correcto, hay hombres y mi padre es uno de ellos. Y lo que más me duele de todo esto es que el pueblo de Cuba, muchas personas no lo saben. Bueno, llegará el momento, como tú dijiste, de que se conozca, que la historia de Cuba la tienen que estudiar las generaciones nuevas. Y yo creo que en Cuba, por lo que yo veo, hay mucha gente joven que no son torpes, que saben que aquí no me han dicho lo que pasó de verdad. Yo quiero saber. Hay muchos secretismo. Sí. Y yo creo que hay ansias en una parte de la población de conocer qué ocurrió aquí, o cómo se desbarató este país de esta forma y qué fue lo que pasó de verdad. Y esa historia se tiene que conocer. Pero lo interesante de todo eso es que el nudo de la historia de Cuba post-revolución está ahí, en ese momento, en la traición de Fidel Castro a tu padre. Ahí es donde se define todo. ¿Quién era el traidor? Lo acusan de traidor. El traidor acusa de traidor al otro. Porque ahí, y recuerda que íbamos a hacer esto como si fuera una conversación. ¿Crees tú que si tu padre hubiera tomado una decisión diferente y hubiera dicho, ¿qué va? A mí no me van a coger aquí, voy a plantar mis armas, yo tengo el apoyo del ejército oriental casi seguro, la gente me sigue, la gente sabe como yo. Cuba se hubiera dividido en dos, hubiera empezado quizás otra guerra en contra del comunismo. ¿Crees tú que yo sé que es muy fácil hablar, imagínate tú la cantidad de años, muchos años después, ¿no? Es muy fácil hablar y aparte estaba su familia, no sabían cómo iba a reaccionar. Pero ¿crees tú que si tu padre hubiera tomado otra decisión y hubiera sido un poco más agresivo,
¿Qué es lo que hubiera pasado ahí exactamente? Tu padre nunca se preguntó eso en tu cabeza, porque vuelvo y repito, lo que yo puedo interpretar, el nudo está ahí. Sí. En ese momento se define todo, o casi todo se define en ese momento. Mira, yo creo que En ese momento no hubo más traición. sí, yo creo que las decisiones que tienen que haber pasado por su mente, y porque lo que hizo otra gente, que no los critico, es cada uno. Hubo gente que no se plegó, pero se fueron del país. Se fueron del país, otros dirigentes, ¿no? Otros líderes se fueron del país porque pensaban que no había posibilidad ninguna de enfrentarse a este aparato tan popular, con este líder, este dirigente, que hay que admitir es un tipo fue un hombre Fidel Castro, con una capacidad de artista y de demagogo y de mentiroso bueno, lo que nos tocó a los cubanos, nos tocó a este tipo. Las opciones que se le presentaron a mi padre es: comandante, váyase para Miami, aquí está el avión, en 2 horas estamos en Miami. ¿Quién le dio esa opción? Pilotos allí en Camagüey, Le dijeron que váyase para Miami, Sí, coja sí, su sí, familia sí, y sí. mándese y váyase. Sí, váyase, yo tengo el avión ahí, hay un doctor Socarrás de apellido, aquí está el avión, lo van a fusilar, lo van a arrastrar. Usted está viendo lo que está pasando. Vaya para Miami, denuncia desde afuera, denuncia desde Estados Unidos, lo van a recibir en el Congreso. O sea, usted se puede ir. Mi padre no, la cosa es aquí, la cosa es aquí. Yo creo, y claro, estoy poniendo palabras en la boca de él, yo creo que el escenario no hubiera permitido un enfrentamiento militar victorioso. No lo hubiera permitido. Yo creo que el pueblo cubano estaba, repito, Darwin, para mí la palabra hipnotizado, hechizado con la magia y la habilidad de este farsante, que tenía el pueblo cubano convencido. O sea, hubo un porcentaje de la población que decía en los teléfonos: Ubermato no es traidor. Hubo en el juicio, que debemos hablar de su juicio, una oficialidad completa que aplaudió a mi padre cuando Fidel pensaba que iban a apabullarlo ahí en el juicio. De eso podemos hablar un poquito más, Sí, claro, vamos a hablar de esa historia. Pero vamos a decir que la gran mayoría del pueblo cubano ni entendía y respaldaba lo que Fidel dijera. Así que hubiera sido un hecho de sangre, hubiera sido un enfrentamiento que hubiera terminado no solo en una derrota, sino en acelerar el proceso de la traición comunista. ¿Qué decía tu papá de la desaparición de Camilo? ¿Cómo él se encontró evidencia de que Fidel Castro liquidó a Camilo? ¿Él pensaba, se enteró desde la cárcel? Sí, recuerda que la detención de mi padre es el 21 de octubre y el 28 de octubre la desaparición de Camilo Cienfuegos en el avión, supuesta desaparición del avión. Camilo Cienfuegos estuvo unas semanas en Camagüey. Una semana en Camagüey. Controlando y organizando. Y arrestando, me imagino, a todos los que pudieran. Y dejando, sí, a cargo de Camagüey. Regresó a La Habana, volvió a Camagüey y estaba en el proceso ese. A ver, repíteme eso otra vez porque eso no lo conocía. Es decir, sí. Camilo Cienfuegos fue a Camagüey, hizo todo el arresto, viró a La Habana. Viró a La Habana, volvió a Camagüey, seguro que volvió a La Habana y volvió a Camagüey. Estaba en Camagüey el día 28 de octubre, volando de Camagüey a La Habana. Pues entonces, no quiero equivocarme, pero entonces la historia de Cuba está mal escrita. Okay. Antes de continuar con este podcast, le voy a pedir un favor a todas las personas que nos están mirando aquí ahora mismo, este maravilloso podcast con el hijo de Ubermato, un exclusivo aquí en nuestro canal de YouTube, y es que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Estamos a fines de año, a principios del 2025, casi ya ir rozando, y les voy a pedir a todos que nos ayuden en esto. La dictadura cubana es como una serpiente, como un animal salvaje que en estos momentos se encuentra bastante arrinconado, y un animal de este tipo, cuando se encuentra bastante arrinconado, es cuando es mucho más peligroso. Para proteger nuestro canal, proteger nuestras denuncias, proteger nuestro trabajo, solamente lo único que tienes que hacer es suscribirte. Más del 60% de las personas que miran nuestro canal de YouTube no se suscriben y no sabemos por qué. Por favor, suscríbase.
Es facilito, aprieta ahí el botón rojo de suscribirse si no estás viendo en un tablet, en una computadora. Si no estás viendo en el teléfono, creo que tienes que apretar la campanita y ahí vas a ver una parte que dice suscribirse. Busque por ahí, pero suscríbase, por favor, porque eso nos apoya a nosotros y por supuesto es el arma fundamental que tenemos nosotros para demostrarle a YouTube que lo que está diciendo la dictadura de los Castro en cuanto a los reportes, en cuanto a los likes, todo es mentira. Necesitamos su apoyo con respecto a todo eso. Aparte de todo eso, por favor, comente qué les pareció este podcast aquí abajo. También comente, además de todo eso, si no tienes nada que comentar, comenta libertad, pero comente para que la dictadura cubana vea exactamente cómo está pensando el pueblo cubano y vea que está perdiendo el miedo a ellos mismos. Recordarle que el poder de la dictadura de los Castro se radica en el miedo que usted posee. Si usted no tiene miedo, la dictadura de los Castro no tiene poder. Así que es importante que una forma de desafiar esta dictadura es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, dándonos un like, por supuesto, compartiendo. Así que si estás en Facebook, por favor, va para nuestro canal de YouTube, que es suscribirse, es totalmente gratis y, por supuesto, es totalmente anónimo. Así que dicho todo esto, continuamos con nuestro podcast. Hay una parte dentro de este podcast que yo no tenía conocimiento y que la historia de Cuba creo que está manipulada y debería ponerme quizás a buscar, y es cuando habla, normalmente creo yo que con lo que se enseñó de la desaparición de Camilo, o algo que está bien confuso y bien manipulado en la historia cubana, es que Camilo fue a arrestar a Hugo Matos y cuando vino de regreso fue exactamente cuando él desaparece, que sabe todo el mundo que fue desaparecido por Fidel Castro porque le tenía envidia por la popularidad que tenía Camilo, que si se hacían unas elecciones probablemente hubiera ganado Camilo Cienfuegos. Pero Hugo Matos cuenta y relata a su hijo, y también su hijo sabe sobre estas cosas, Roger Matos, y hablan sobre que Camilo no solamente fue una vez, sino que fue varias veces. Es decir, recogió Hugo Matos, lo trajo, aparentemente fue otra vez a tratar de organizar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Este preciso momento, este arresto de Hugo Matos es el nudo que se zafa en ese momento y sale la dictadura que conocemos hoy por los más de 64 años que lleva en el poder. Pues entonces, no quiero equivocarme, pero entonces la historia de Cuba está mal escrita. Porque ellos dicen que fue a arrestar a Hugo Matos y cuando viró para La Habana es cuando se desaparece el avión. No quiero, yo no confío en los comunistas, no confío en ellos, pero creo que eso era lo que me habían... Y puedo estar equivocado, disculpen mi ignorancia. Sí, bueno, yo tampoco tengo la agenda de vuelo de Camilo Cienfuegos, pero yo tengo entendido que Camilo Cienfuegos volvió a La Habana y volvió a Camagüey. ¿No? ¿Y quién llevó arrestado a Hugo Matos a La Habana? Obviamente Camilo Cienfuegos. Y fue el mismo día. Sí, el mismo día. Claro. Te iba a decir, para que quedemos claros aquí, por pintar la imagen, ¿no? Pintar la imagen, describir la realidad. Fidel Castro, yo estoy convencido, y esto lo conversé con mi padre muchas veces y él lo aceptaba, sí, obviamente, se dio cuenta en ese momento. Querían eliminarme a mí, querían que yo fuera, mis hombres, yo, por extensión, mis hombres, eliminaran a Camilo, entonces sí había una traición. Entonces, el traidor Hugo Matos, ambicioso, queriendo cogerse el poder, asesina al comandante más popular de la revolución, allí en la misma ciudad de Camagüey, ahí en una balacera. Entonces, tenemos al mártir, Camilo Cienfuegos, que nos los quitamos de arriba, y tenemos al traidor, nos los quitamos de arriba. Y yo me quedo como héroe, como que yo fui el que vi la visión de todo lo que iba a pasar aquí. Así, ese es el plan. Al fracasar esto, el plan B es a Hugo Matos lo desbaratamos en el juicio y lo desbaratamos y lo desmoralizamos y lo destruimos en la prisión. Y Camilo hay que salirse de él. Y hay muchas teorías de cómo fue, pero obviamente no duró más que una semana. Y ellos han mentido y han dicho mentiras de todo tipo, depende de quién les pregunte. Hace años, estando mi padre en prisión, fue una delegación de Amnistía Internacional de Europa a Cuba a preguntar por el preso político Hugo Matos, que llevaba 14 o 15 años en prisión. Okay, nosotros lo sabíamos porque estábamos comunicando desde New Jersey, mi madre y yo, mi familia, dándole información y datos
a estos ingleses y suecos que iban a una delegación que la recibieron los más altos niveles, y como es natural, los más altos niveles incluía a Fidel Castro, y preguntaron, se atrevieron a preguntar por Huber Matos. Cuando regresan a Inglaterra, nos mandan esta carta que dice, no sabíamos esto, imagínate, nos salieron con que Huber Matos no se le podía dar libertad porque Huber Matos era responsable de la muerte de Camilo Cienfuegos en Camagüey. O sea, los hombres de Huber Matos habían asesinado a Camilo Cienfuegos en Camagüey. Ese es el régimen cubano. Los que dicen que se cayó de un avión, se les salió ahí la cosa freudiana, yo creo, de lo que querían hacer. Pero cómo es que lo más interesante de esto es cómo mienten. Mienten, le mienten a todo el mundo y tú le dices, y lo más lindo de todo es que esas instituciones se sabe, se le prueba, se investiga, se le da una investigación completa. Mira, te mintieron y vuelven otra vez ahí para que le vuelvan a mentir. Se quedaron callados, le responden a la familia de Huber Matos, no sabíamos esto. Sí, como diciendo, oye, no, nos ocultaron esta información ustedes. Esta información, sí, su padre es un prisionero de conciencia, pero su padre mató a Camilo Cienfuegos, a un comandante muy conocido, Camilo Cienfuegos. Mira tú, este es el rey. Son unos mentirosos, le vamos a creer directamente a esta gente, ¿eh? Sí, es la ingenuidad. Entonces, para seguir el hilo aquí, y quiero llegar a este punto. Desaparecen a Camilo, hay el juicio que es en diciembre creo que es, en La Habana. Y del mismo año. El mismo año, sí. Okay. El mismo año. Rápido, fue todo muy rápido. Pues sí, el juicio es 14, 15, 16, 17 de diciembre, son como así 4 o 5 días, no tengo la fecha exacta, pero es así. Ellos llenan el juicio, Fidel Castro va a ser el acusador, el testigo principal, tiene ahí a su grupito de comandantes, fiscales, etcétera, etcétera, pero él va a ser, él y Raúl van a dirigir el proceso, y son los acusadores principales. Llenan el teatro del campamento militar de Colombia, que ya le habían puesto Ciudad Militar de nombre, llenan el teatro de 1.500, 1.600, más de 1.000 oficiales de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, para que vean, para darle un escarmiento, para que vean lo que le ocurre a un traidor que se atreva a cuestionar al máximo líder. Es decir, era un juicio público. En aquel tiempo se utilizaban mucho estos juicios públicos en el cual ponían a las personas batistianos, incluso yo creo que tu padre fue el primero que le hicieron este tipo de juicios. Bueno, este juicio no puede entrar el público. Lo que traen ellos, el público que traen es la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Los militares. Es para darle un escarmiento a los militares. Para que ustedes vean lo que pasa. Algo parecido a lo que hizo Hitler en Alemania con los militares que atentaron contra su vida. Para que ustedes vean, para que el Estado Mayor y los oficiales vean lo que ocurre. Esto lo vamos a Huber Matos, imagínate tú lo que te puede ocurrir. Lo que te puede ocurrir a ti. Castro cree que va a manipular todo aquello, se encuentra con un hombre, un acusado que no tiene miedo, sabe lo que piensa, está convencido de su verdad y tiene la cultura para defenderse y la facilidad de palabra. Se para y presenta cuando le dije, el acusado tiene algo que decir, el acusado no sé qué, mi padre se para y empieza a hacer su defensa. Y aquellos comandantes, aquel tribunal, al acusado no se le ha preguntado eso. Siéntese, al acusado no se le ha preguntado, pero mi padre siguió. O sea, aquí me van a tener que escuchar. Me van a tener que escuchar. Y habla por un largo rato explicando sus razones, su verdad, lo que ha ocurrido. Y aquel público que han traído para escarmentar y para apabullar, se para y le da una ovación. Wow. Se paran y lo aplauden. Fidel y Raúl se ponen histéricos, pero cogen miedo. Cogen miedo. En Oriente, en Camagüey, está la gente diciendo, Huber Matos no es traidor, Huber Matos no es traidor. Y aquí están los oficiales aplaudiéndolo. Y todavía no tenemos control total
Y si lo fusilamos, a algunos de estos nos va a pasar la cuenta en algún momento. Todavía no. Lo destruimos en la prisión. Y la prisión fue dura, fue para destruirlo. Pero, antes de pasar para la prisión, porque me gustaría que quizás nos cuentes algo que... Porque el libro lo cuenta muy bien. El libro que les recomiendo a todo el mundo, que se llama Cómo llegó la noche. Un libro que te enmarca y podíamos estar hablando horas del libro nada más, porque el libro él lo relata todo perfectamente, la cobardía de Fidel Castro, cómo se escondía en las cuevas, cómo utilizó a las mujeres para que no lo llevaran al frente, cómo llegó de último y todo, cómo lo relata desde la visión de Uber Matos. bueno, tú sabes que Fidel no le perdona, no le podía perdonar a mi padre que lo retratara así. Un tipo audaz pero cobardón, un tipo hábil pero cobardón. ¿Sabes? Eso Fidel en Cuba, eso. Con el machismo de los cubanos, eso es. Fidel no podía permitirle, no podía perdonarle que mi padre lo señalara y lo describiera y lo pintara así. Hay una escena. Sí. Hay una escena del guerrillero Uber Matos, creo que era teniente o algo así, que Fidel lo manda que venga a darle un informe de algo que ha ocurrido. Y hay una avioneta del ejército de Cuba, lo llamamos el ejército de Batista, pero es el ejército de Cuba, una avioneta alrededor, lejos, y Fidel está metido en un hueco. Una cosa. Sí. Y quiere que el teniente o el capitán Uber Matos salte al hueco con él. Mi padre, yo no creo que mi padre quería ofenderlo. Mi padre simplemente, yo estoy acá arriba, ¿cuál es el problema? Ahí se muestra la valentía de Uber Matos, que no le tenía miedo a nada, y la cobardía de Fidel Castro, que quería, no, tú quieres reunirte conmigo, baja para esta cueva, para acá abajo. Él lo relata en el libro, cómo llegó la historia. Qué rencor de haber cogido, qué odio de haber cogido, cuando sabía que tenía testigos mirando aquel cuadro. Hay un personaje en Miami que se llama Max Lesnick. Sí. Conoce a Max Lesnick. Bueno, Max Lesnick supuestamente era un antibatistiano, un tipo que anticomunista. Después se probó que era un agente de la seguridad del Estado probado, filtrado. Y él dijo que cuando estaba en Miami, dijo que Uber Matos era un contacto de la CIA y que conspiraba en contra de Fidel. Eso lo dijo él en Miami. ¿Uber Matos algún momento tuvo contacto con la CIA o algo así? Se escribe mucha bobería, se escribe muchas mentiras, se dicen muchas mentiras, se dicen las cosas que para sensacionalismo. Uber Matos no tuvo ningún contacto con la CIA de ningún tipo. En ese momento lo que el comandante Uber Matos quería era que el pueblo cubano se diera cuenta de lo que se estaba haciendo en sus espaldas y sobre todo en ese momento todavía. No después del juicio, no después de Fidel sacar todas las uñas. Sobre todo quería que Fidel sintiera la presión de no hacerle esa traición a los cubanos, que no era necesario, que era un desastre lo que se estaba haciendo. Es bueno decirlo porque siempre nos acusan, a mí personalmente me acusan de la CIA. Imagínate tú, yo no estoy ni en Estados Unidos, estoy en Canadá y me dicen que yo trabajo para la CIA. Si tienen alguna prueba, preséntanla aquí y que me lleven preso por agente extranjero. Pero no tienen pruebas, esto es toda una mentira, una manipulación. Eso es de rutina y era de rutina. Ya no se usa eso porque hace no sé cuántas décadas se murió el dictador dominicano. Pero se decía, es de la CIA, trabaja con Trujillo, trabaja con trabaja con Somoza, los enemigos de la cosa clásica, la CIA, el coco de la CIA. Alguien dijo que si la CIA no hubiera existido, Fidel lo hubiera inventado. Y lo dijo un filósofo francés, creo que fue Sartre, Jean-Paul Sartre. Si no hubiera existido la CIA, Castro la hubiera inventado, porque le hacía falta, si es de la CIA. Darwin es de la CIA. Sí. Y Uber Matos y la CIA es creada por la CIA. Todo es creado por la CIA. Y no pueden entender. Y hay gente que lo cree dentro de la isla de Cuba, ¿ok? Es como un primado negativo que la gente tiene en la cabeza, que tú le dices esto y lo primero que le viene es la CIA y toda la conspiración y todas estas cosas. Nosotros conspiramos, yo por lo menos conspiro en contra de la dictadura de los Castro, pero sin ningún financiamiento de nadie. Sí, pero al fin y al cabo, si la Agencia Central de Inteligencia de una democracia que Estados Unidos quiere ayudar a los cubanos a liberarse a un país a un gobierno que ha sido
financiado por la Unión Soviética, financiado por la dictadura venezolana y financiado por todo el mundo, pues... Nosotros éramos la CIA y ellos eran la KGB, si la KGB le enseñó todo eso a ellos. ¿Cuál hubiera sido el problema, no? ¿Cuál hubiera sido el problema? Lo que es parejo es justo, creo yo. Sí, la CIA organizó la expedición de Playa Girón y los expedicionarios de Playa Girón fueron cubanos patriotas que fueron a... De hecho, los cubanos decían, no, nosotros no queremos que vaya un americano aquí. Es decir, que eran cubanos, porque ellos decían que no vean que es un gobierno, no son los patriotas. Aceptamos la ayuda del entrenamiento y vamos. O sea. Claro. Y, ¿cómo fue la prisión de tu papá? ¿Cómo la vivió? Él la relata. De hecho, cuando tú empiezas a leer el libro que les recomiendo, lo voy a poner aquí en la descripción para que todo el mundo lo compre, por favor, porque tienen que leer ese libro, un libro muy importante, que tienen que leerlo porque van a conocer cosas que... El libro empieza en la liberación de él. Es decir, así empieza el libro, cómo lo liberan. Pero antes de liberarlo, dice él, palabras más, palabras menos, que recibió una de las golpizas más brutales que probablemente le hayan dado en 20 años de prisión. Sí, de las muchas que recibió, esa es una de las más brutales. Brutales. De ahí lo limpian, lo montan en un carro, lo montan en un avión. No voy a seguir cronológicamente porque no me acuerdo bien cuál es la cronología exacta, y ahí va para Costa Rica. En esos 20 años, ¿cómo eran, según los relatos que, hasta donde me puedas contar, hasta donde tú me quieras contar, los relatos de tu padre en la prisión, en las cárceles castristas? Porque en este momento tenemos más de 1000 presos políticos que pueden estar corriendo la misma suerte que le pasó. Bueno, ahora es un poco, quizás, no voy a decir más suave, pero hay más información y hay formas más de denunciar. Antes era mucho más difícil denunciar lo que ocurría dentro de las cárceles. Ahora es un poco más fácil denunciar. Sí, pero sigue siendo muy duro para los presos. Sigue siendo muy duro para los presos políticos cubanos. Sigue siendo la misma mafia la misma mafia sadista. Y Darwin, hay gente que lo que menos conoce... Que continúe, quiero hacerte una pregunta. ¿Tu padre era militar? ¿Lo acusaron por lo militar o lo acusaron por lo civil? ¿Estuvo en una prisión militar? ¿Estuvo en una prisión civil? Es una duda que siempre he tenido. Bueno, fue un tribunal militar. Fue un tribunal militar, pero estuvo preso político por traidor como han estado todos los demás presos políticos. O sea, era ellos tenían su dividido el presidio de los comunes y el presidio de los políticos, ¿no? Él estuvo siempre como preso político. Pero no en una prisión militar. No, no es una prisión militar como donde puede haber militares ahora. No. Era una prisión común. Común. Una prisión, un presidio político, donde estaban los otros presos políticos. No era una prisión para oficiales solamente, si eso es lo que me estás preguntando. Sí, porque siempre me ha cabido la duda si estaba en una prisión normal o en una prisión militar. No era una prisión de las Fuerzas Armadas, no era una prisión era el aparato ese... tan grande, la red esa de prisiones, Isla de Pino, El Morro, La Cabaña, El Príncipe, Guanajay, ahí donde, en esos lugares donde estuvo él. ¿Cómo fueron esos 20 años? ¿Cómo lo relata él? Sí, es curioso. Yo podía decir simplemente que fue extremadamente dura con la intención de romperlo psicológicamente, lo que nunca lograron, y creo que se darían cuenta a los 10 o 12 o 15 años, esta piedra es muy dura. Pero hay varias etapas. La primera etapa. También ver las torturas que sufrió Hubert Matos y que sufren todos nuestros presos políticos, que por alguna X razón no se denuncia con la fuerza, con la profundidad que desearíamos todos que estuvieran haciendo. Somos más de 3 millones de cubanos fuera de la isla y no le damos la potencia que pudiéramos tener, el impacto social que pudiéramos tener. Por miedo a la dictadura, por cobardía o por lo que sea, hay muchas personas que deciden no hablar de nuestros presos políticos que en estos momentos están cumpliendo en las mazmorras cubanas, y podemos ver en esta parte del podcast cómo relata exactamente la parte de las torturas, cómo relata exactamente muchas cosas que me parece sumamente interesante que todos la escuchemos, porque además de aprender historia conoceremos el testimonio real de primera mano de lo que ocurrió ahí. Pero hay varias etapas. La primera etapa, me preguntabas algo. Sí, quería saber cómo ellos intentaron romperlo, pero me ibas a contar, claro, por favor. Pues en la primera etapa lo meten en el Castillo del Morro,
A los oficiales, los 20 oficiales de la columna 9, del regimiento de Gramonte, que vienen con él arrestados y acusados de traición también. Estos oficiales, dicho sea de paso, cuando llega Fidel Castro a Camagüey ya en ese día, y hay un grupo de 20 o así que dice, bueno, si Hugo eres traidor, nosotros somos traidores también. Entonces, ahí, bueno, pues van presos. Ustedes también. Es así como ellos caen en prisión. En los meses, 2 o 3 meses, de ahí al juicio, estamos hablando de noviembre, finales de octubre, noviembre, esos primeros 2 o 3 meses, la intención es ablandarlo de una forma que este hombre tiene que aflojarse y decir yo estaba equivocado y entonces empieza, primero lo meten en un calabozo que es en el Castillo de Morro. El Castillo del Morro, una fortaleza colonial donde las paredes tienen un par de metros de ancho. El calabozo es una ventana de esa construcción colonial que empieza muy ancha y se va reduciendo así, termina en una ventanita. A él lo meten y el día que Fidel Castro, el día 24 de octubre, 4 o 5 días después, creo que el 24, pide paredón para Hugo Matos, con cientos de miles de cubanos gritando paredón, paredón, paredón. A él le ponen ahí, enfrente, donde lo tienen ahí en esas condiciones, no hay un baño, no hay inodoro, no hay nada de esa. Le ponen un televisor a todo lo que da ahí enfrente para que vea al pueblo de Cuba pidiendo paredón para el traidor. Al mismo tiempo, lo sacan para hablarle, viene un oficial que murió con el Che Guevara en Bolivia, Polo Pantoja, viene otro comandante por aquí, otro enviado por allá. Uber, usted sabe que usted, si rectifica, se puede ir para su casa, no hay problema, usted es un hombre que sabe esto, usted sabe lo otro, usted es un hombre importante. O sea, vamos, cambia, di que te equivocaste, di que mentiste, di que te dejaste llevar, aflójate. Pero eso era casi imposible para un hombre de honor, como en esos tiempos. Era como decir, la historia, ¿cómo me va a recordar a mí? Era exactamente. Y ellos, ¿qué tiempo? 20 años, también 20 años, pero la historia no me va a recordar a mí. Y esto es antes de la condena, antes del juicio, los primeros días. Para los que conocen, o los que han tenido la oportunidad de leer los procesos en la Rusia de Stalin en los años 30, eso se acostumbraba. Te aflojas y te aflojas y te aflojas. Después te matamos igual, pero te desmoralizamos primero. Como un defenestrado. Sí. Te quitan todo. Te vamos a quitar la dignidad primero. Claro. Y la respuesta de mi padre, mira, dile a Fidel que te mandó que para obtener mi silencio me tiene que fusilar. Qué grande, compadre. Dile que me tiene que fusilar. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo porque, bueno, conozco al individuo, ¿no? Es un hombre que no te decía ni una mala palabra. Sí, es un hombre de honor, que se puede ver. Un tipo sencillo, con una sonrisa afable, amistoso, cariñoso, pero seguro de dónde estaba parado. Dile que para obtener mi silencio me tiene que fusilar. Después viene un proceso simplemente lo tenían aislado, en Isla de Pino, separado de los demás presos políticos, y con amenaza de que tú no vas a salir vivo. Tú no vas a salir vivo. ¿En Isla de Pino estaba en la misma prisión donde Fidel Castro estuvo cuando el asalto a Cuartel Moncada o en otra prisión? Es la misma prisión. Y ahí lo tuvieron a los 6 o 7 años de estar en Isla de Pino. Un día lo vienen a buscar sin ninguna razón y lo meten junto con uno de sus capitanes que todavía estaba con él. Lo meten en una caja de concreto donde no se podía parar. O sea, una caja de concreto con un bombillito, con un hueco en una esquina, con una tapiada de esas. Y ahí lo tuvieron un año completo.
Un año. Un año completo. En un lugar donde él no se podía parar. Donde había un bombillito amarillito, una esquina, 2 hombres metidos ahí. Dios todopoderoso. ¿Cuál es la razón para trasladarlo ahí un año? No había. Simplemente, Darwin, aflojarte, que en un momento tú digas qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué tengo que declarar para que termine esto. Y este hombre con esta ecuanimidad aguantó ahí el plato de comida que se abre en la puertecita de cerro y te tiran eso ahí, lo aguantó hasta el día que lo vinieron a sacar. Y lo vinieron a sacar y uno lo dice muy fácil. No, eso te iba a decir. Uno dice eso fácil, pero imagínate tú estar sentado sin poder casi que pararte, me imagino, sin poder estirarte siquiera, sin poder ver, me imagino, la luz del sol, sin poder leer. Cuando digo que no se podía parar, no se podía parar totalmente. O sea, un lugar, si tendría 5'9" de estatura, a lo mejor el lugar era de 5'7". Sí, así. Tú estás tropezando. No, era muy pequeño, es decir, estirar los pies, eso crea atrofiedades, me imagino. No puedes ver la luz del día cuando sales. Sin noticias, sin saber qué es lo que está ocurriendo afuera, sin saber de tu familia, me imagino. Sí. Y creo que cuando una vez al día le abrían la puerta, registro, número del prisionero. Él no contestaba. Ya yo lo sabía, sí. No, que número, ni número. Ese tipo de cosas, huelgas de hambre, tuvo una huelga de hambre, él y 2 presos más, que está bien descrita en el libro, él y el capitán rebelde Nerín Sánchez, que se unió a él. Mi padre, en marzo del 68, creo que es, dice, no, o me tratan con dignidad, porque querían que se pusieran el uniforme de los presos comunes, o me dejan de faltar respeto, o me muero aquí mismo ya. Y se declaró una huelga de hambre que duró meses, hasta agosto, de marzo hasta agosto. Se le unen dos presos que vienen y dicen, nos unimos a ti, nos vamos contigo. Son capitán rebelde, Nerín Sánchez, y un líder obrero, Lauro Blanco, y aguantan la huelga hasta que en agosto los alimentan a la fuerza y lo que salen son, tú has visto las imágenes de los campos de concentración. Cadáveres, sí, casi salen huesos. Sí. Y a las 2 semanas de estar, de regreso a la vida, vivo de casualidad, miles de presos en la cabaña se lanzan en una huelga de hambre en protesta. Y estos tres se unen. Otra vez. Sabiendo que les costaba la vida. Gracias a Dios, esa huelga duró solamente 2 semanas. El régimen aceptó lo que los presos estaban pidiendo y terminó. Si no, no salen con vida. Y todo esto que estamos relatando, no quiero relatar mucho porque quiero que las personas compren el libro. Sí, yo no puedo sustituir por el libro. No, es que el libro está tan bien. Tienen que ver, es que tienen que leerlo, sinceramente se lo digo. Cuando yo le digo tienen que leerlo, porque una imagen hace por 1000 palabras, pero imagínate tú, relatar el libro aquí pasaríamos horas. Tienen que leerlo, imaginárselo, y quiero que compren el libro. Para mí eso es muy importante que lo compren porque eso es historia pura. El libro y bien escrito y bien, es decir, en tercera persona, cómo él lo vivió, todo tienen que verlo ahí esto mismo. Si te has fijado, sin odio, sin odio. No, ni rencor. No hay nada, no hay un lenguaje, no hay una mala palabra, no hay un... Nada. Es así como pasó así. Pausado, y te va llevando por esa historia y tú diciendo, wow, pero como la interesa que hay que tener para soportar todo eso. Y su optimismo, es un hombre que te digo, era un hombre de una sonrisa suave, siempre dispuesto a una pequeña broma, tranquilo, seguro de sí mismo, y él no iba a permitir que su alma la envenenaran esta gente. O sea, él salió y vivió 30 años más en libertad, salió en pesquerías con nosotros, con sus nietos, disfrutó, escribió su libro, dijo su verdad, y hasta el último minuto de su vida estuvo luchando por Cuba, ¿no? Y en la cama, en el hospital donde falleció,
Yo estuve con él en ese momento. Lo llamaron de Cuba, un grupo de gente del CID, de Holguín, y le cantaron el himno nacional. Wow. Y aquel hombre que sabía que quedaban pocas horas, dice, la lucha continúa, y todavía lleno de optimismo. De optimismo. Uber, ¿cómo fue ese reencuentro con tu padre después de 20 años sin verlo? ¿Cómo fue en el aeropuerto ahí de Costa Rica? En el aeropuerto de Costa Rica, en el aeropuerto de Según Costa cuentas Rica, en el libro, ¿eh? Yo estoy hablando lo que leí en el libro. ¿Cómo fue ese reencuentro? Cuando lo viste, no lo conocías, me imagino, casi 13 bueno, años y empezaste a conocer a los 33, tenías 33 años. tenía 33, sí claro que lo conocí. Lo que vi del avión, el avión que venía, un avión de Cubana de Aviación, una vez más. Había toda la colonia cubana de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica es el que manda al hijo del presidente de Costa Rica, el presidente Carazo, manda a su hijo en una misión oficial a La Habana, a regresar de Cuba con el preso Uber Matos, que termina su condena el 21 de octubre. Nosotros venimos en misión de llevarnos a Uber Matos. a Uber Matos. Es decir, que Uber Matos cumplió a rajatabla la sentencia completa. Hasta el último momento. Hasta la última hora, y recibió una paliza a la última hora. A la última hora. Minuto. Bueno, tienen que leer el libro para que ustedes vean que así es como empieza el libro. Y para soltárselo a los costarricenses, para entregárselo a los costarricenses, aquellos mafiosos del G2, del aparato Fidel Castro atrás, es la amenaza hasta el último momento. Y el vuelo no permiten que se vaya en el avión que envía a Costa Rica. El gobierno de Venezuela, que era una democracia en aquel momento, había también mandado un avión con una delegación, que eso lo ignoraron también. Y aunque les entregan a mi padre, después de varias horas de la prisión, a una casa de seguridad en La Habana, todo ese tipo de cosas que hacen ellos, tratando que no supiera el pueblo habanero dónde tenían el preso, porque había gente que se estaba acercando a recibirlo, lo movieron de aquí, lo movieron de allá. Cuando por fin se lo entregan a los costarricenses, en la casa donde están, y el vuelo debe llegar a Costa Rica a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Yo estoy allí, mi familia está allí, está el presidente de Costa Rica, está el expresidente de Costa Rica, Figueres, está otra gente, está la prensa, está el New York Times, está todo el mundo. Pero está la colonia cubana, ¿Qué es lo que es importante? Hay miles de cubanos esperando en aquel aeropuerto. De Costa Rica. De Costa Rica, esperando la llegada de mi padre. Y de La Habana demoran la salida. Y demoran la salida, pues llegó a las 2 de la madrugada. Para que no hubiera nadie. Para que no hubiera nadie. Pero la gente se quedó. Los cubanos se quedaron. Los cubanos se quedaron hasta las 2 de la mañana. Y el vuelo que viene es un Ilyushin de la Fuerza Aérea, un Ilyushin de Cubana de Aviación, un avión ruso, con otros presos políticos, mi familia, mi abuelo Rogelio, y varios personajes armados, o sea, intimidándote hasta el último minuto. Y dice, te tiro para adentro otra vez y te monto en el avión y me lo llevo. No se me olvida lo cobardes que son. Te voy a contar una anécdota. Se bajan 2 personajes de estos, primero, ¿no? Y un policía de esquina, por decirle así, un policía costarricense ahí, le dice, aquí no puede estar con armas, no está en Cuba. Y él dijo, no, aquí no puede estar con armas. ¿Qué coño ahí? O va preso. Y tuvieron que subir al avión otra vez. Y tú le ves la cara. Son valientes en Cuba. Afuera. Un muchacho costarricense dijo, aquí no puede estar con armas. Para adentro. El encuentro con mi padre, yo vi bajar a mi abuelo primero de una silla de ruedas, un viejito de 100 años. Mucho del público cubano pensó, ay, mira cómo tienen destruido a Uber Matos. Pensando, yo me di cuenta, ese es mi abuelo, Rogelio, en memoria. Y después bajó él, aquello fue un encuentro, la gente se tiró a abrazarlo, a tocarlo. No pudimos hablar hasta más tarde. Tranquilamente.
Nos montamos en un automóvil, yo al lado de él, mi hermano al otro lado, mi mamá, y me puso la mano aquí y me dijo una cosa de los tiempos de que yo era un niño. Así, era un tipo especial. Sí. Yo, es decir, no lo conocí, por supuesto, no lo conocía, pero sí había visto toda su trayectoria. Es una persona de admirar y me duele mucho, te lo digo sinceramente, me duele mucho de que muchas personas dentro del pueblo de Cuba, muchas de las nuevas generaciones no lo conozcan, no conozcan su obra. Sin embargo, Darwin, no lo han podido borrar. No lo han podido borrar. Hay muchos cubanos que quizás no conozcan la historia, pero sus padres o sus abuelos o su tío o alguien les dijo, tenía razón. Tenía razón. Y lleva razón. Como dije yo al principio, era un visionario, sabía a dónde iba y mira, no se equivocó en nada. De hecho, probablemente se haya quedado corto con lo que él pensaba que lo que iba a ocurrir. Porque sí. Lo que ha ocurrido ha sido una... No, te voy a contar tenía razón y tenía el valor para decirlo aquí y no hizo. No se lo podía haber imaginado aunque sabía la destrucción. Y te voy a contar una anécdota. No sé cuánto tiempo tenemos más, pero quiero contarte una anécdota del personaje. Una vez en Miami, cuando él tenía quizás un par de años ya en el exilio, estábamos ya organizada Cuba Independiente y Democrática. Vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar un poco de eso porque quiero que la gente sepa esto. Estamos en la oficina del CID y llegó alguien trajo a un oficial que había sido del ejército, que había estado en un enfrentamiento en la Sierra Maestra, donde un coronel llamado el coronel Sánchez Mosquera, un individuo muy un hombre muy valiente que tenía un batallón que en la Sierra Maestra era un estratega. No lo podía parar. Un estratega y un hombre que su tropa admiraba y lo seguía. Para que la gente sepa, es de Batista, ¿ok? Sí. Era un estratega, tenía un batallón de élite y no había Dios quien lo parara. El terror de Fidel Castro era ese batallón. En particular hizo correr a Che Guevara por toda la Sierra Maestra. Entonces hay una ofensiva de primavera en que el ejército manda miles de hombres a acabar con la guerrilla. Y para ir en breve, es el capitán, no era comandante todavía, el capitán Hugo Matos quien detiene a Sánchez Mosquera a 1,5 kilómetros del campamento, ya donde estaba Fidel Castro, el campamento de La Plata. Es el capitán Hugo Matos en una minoría yo diría que quizás de 6-1, de 7-1. Sí. Que claro, la ventaja de la guerrilla siempre sobre el ejército. La guerrilla embosca, pero hace la emboscada. Pero le cuesta un montón de muertos y sale Sánchez Mosquera herido y después de 30 días de enfrentamiento allí se retira Sánchez Mosquera. Bueno, volvemos a Miami, 1982. Entra este individuo que yo no sé si había sido sargento o teniente o algo en la tropa de Sánchez Mosquera, un hombre mayor, casi parecido a mi padre, y llega a felicitarlo y lo felicita. No sé quién lo había traído. Yo estoy sentado al lado de mi padre mirando este cuadro. Y el hombre le dice, usted sí es un valiente. Y otras palabras que empiezan con C, que tú sabes de nuestro vocabulario. Usted sí nos derrotó allí, usted, y le vuelve a halagar sobre el valor y el heroísmo y la audacia de aquel capitán guerrillero que los había derrotado a ellos, y ahora los dos están acá en el exilio. Y mi padre le sonríe y le dice, sí, compatriota, pero casi no le habla. Mi padre le sonríe y lo trata pero no dice nada, no cuenta las hazañas ni nada. Pasa un rato más y el hombre se va. Y yo le digo, viejo, ¿qué pasa? Este hombre ha venido a elogiarte, a halagarte, a tocarte. Y tú casi no lo saludaste, le sonreíste, pero no entraste con él en lo que él quería hablar. Y me dice, hijo, es que todo salió tan torcido que casi hubiera sido mejor que hubieran ganado ellos.
hubieran ganado. Wow. Casi hubiera sido mejor. Y para mí fue un retrato más así del hombre, ¿no? Sí. Por lo menos casi hubiera sido mejor que yo no hubiera sobrevivido. Exactamente. Era lo que estaba pensando. Sí, porque Que para el que no lo sepa, la Revolución Cubana, es que tienen que leer el libro, la Revolución Cubana casi que se salva por el avión lleno de armas que trajo tu padre de Costa Rica, que se estrellaron ahí porque no había dónde aterrizar y se estrellaron prácticamente. Y digo, bueno, me voy a morir, pero al menos van a llegar las armas. Fíjate tú la convicción que tenía tu padre. por eso y por detener a Sánchez Mosquera ahí en ese momento, que ellos nunca han hablado de la historia, como tú dices, ellos no hablan de eso, hablan de otra cosa. Hablan de otra cosa. Y así que él no se hubiera imaginado, él sabía que se iba a destruir a Cuba, el comunismo iba a destruir a Cuba, pero una cosa es destruir a Cuba y otra cosa es lo que han hecho. Eso va más para allá Tu padre funda la CID, Cuba Independiente y Democrática, que tiene mucha fuerza acá en Montreal, muchachos valientes, por acá tenemos a Víctor, a Almeida, a Máximo, son personas que están compenetrados completamente en esta lucha anticastrista. ¿Qué tipo de lucha quería hacer tu padre en contra de la dictadura de los Castro? Yo sé que hay muchas células dentro de Cuba en el cual hacen mucho trabajo allá adentro, que es fundamental y muy importante, y que muchas personas no lo conocen porque, bueno, usted sabe, la dinámica de las redes sociales es bien complicada, pero se está trabajando muy fuerte dentro de la isla de Cuba. No solo la dinámica de las redes sociales, sino que al régimen le interesa crear la falsedad de que el CID no existe en Cuba, cuando el CID es la única organización que tiene presencia en la mayor parte del territorio nacional. En todas las provincias. Sí, no quiero decir que es gigantesca, porque eso en Cuba no es factible, pero hay presencia y hay delegaciones en casi todas las provincias. Hay 2 o 3 provincias donde el CID no tiene una delegación. O sea, de las 15 provincias, el CID está en casi todo el territorio nacional. Y en algunos lugares con varias delegaciones. Y todo esto, me imagino que acusado, todo esto, ¿cómo se llama? Todas estas personas son perseguidas, son... Perseguidas y amenazadas. Y amenazados de esta forma. Tú puedes ser miembro de lo que tú quieras. Tú puedes escribir y te puede entrevistar Radio Martí y tú puedes hacer lo que pero con esta gente de Ubermato, ahí vas para la prisión. Y creo que la razón es por el temor que le tienen a la imagen, al mito, el comandante de la revolución traicionada, al que ellos traicionaron. Ese es el coco de ellos, es el temor de ellos. No, porque tu padre es como para mí, personalmente, es un héroe. Es casi que un mártir para este movimiento en contra de la dictadura de los Castro. Y además es relevante hoy en día. O sea, lo que él dijo es lo que él dijo, se está traicionando lo que el pueblo cubano se le prometió al pueblo, democracia, una economía fuerte, oportunidades para todo el mundo de desarrollarse. Instituciones, un gobierno institucional, un país libre, independiente y democrático, donde haya oportunidad para todos los cubanos de progresar y desarrollarse, donde nadie tenga que emigrar, nadie tenga que salir. Exacto. Y ellos lo saben, que traicionaron eso. ¿Tu padre tenía un plan para liberar a Cuba? Bueno, ¿en ese momento? Sí. ¿Cuál era su estrategia? Si se puede saber, si no se puede decir mucho, pero recuerda que hablamos sobre qué plan, ¿no? Algo que se puede hacer, que ilusione a la gente quizás. Y cuando digo ilusiones, que te pongan a pensar, porque necesitamos a millones de cubanos pensando cómo podemos liberar a Cuba de esta tragedia que lleva más de 60 y tantos años y que Dios quiera no llegan a los 100 años. Es lo que más queremos todos, que Cuba sea libre, independiente y democrática. Bueno, a grandes rasgos, para poder derrotar al castrismo, para poder derrotar a esta gente, hacía falta una organización dentro de Cuba. Y hace más o menos 10 años se empezó a organizar el CID. El CID nace en las prisiones. Hace 50 años, pero hace unos 10 años el plan es, hay que organizarse dentro de la isla. Y hay que empezar a convencer a una parte del pueblo cubano de la necesidad del cambio. La falta de acción del pueblo cubano
que alguna gente dice que es cobardía. Nosotros sabemos que no es cobardía. Es falta de esperanza en el futuro, falta de visión de un cambio. O sea, la gente piensa que esto... Y ellos se han dedicado, el régimen se ha dedicado a propagar la idea de que, oye, esto no lo cambia nadie. Incluso como te dicen, tú tienes razón, así a nivel personal, tú tienes razón, pero esto no lo cambia nadie. Eso es parte, esto no lo cambia nadie. Y eso se te queda ahí a todos. Métetelo aquí, que esto no lo cambia nadie. Yo he conocido... La canción que dice, a esto le queda 62.000 milenios, es para decir, bueno, ni te ponga porque esto va a durar para siempre. Sí, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo, te vas a destruir, vas a terminar en la cárcel, vas a terminar, te van a quitar lo poquito que tienes, vas a perder tu trabajito, y esto no lo cambia nadie. Entonces no es cuestión de cobardía, sino de que eres un bobo. Eres un bobo si te metes en esto, ¿ok? Y bobo, tú sabes que hay otras palabras que los cubanos usamos. Sí. Estás comiendo, estás perdiendo tiempo. ¿Okay? Entonces, hay que crear una organización que lo hicimos. Se hizo, que existe y que va creciendo poco a poco y para ir reclutando a cubanos que estén convencidos de que hace falta cambio y que puedan convencer a una parte de la población de la necesidad y de lo viable de un cambio. Y no te hay que convencer a todo el mundo, Darwin. Cuando haya 20% de la población convencida, el resto se une. O sea, los americanos dicen en Army of the Willing, ¿no? Un ejército de los que quieren. De los que quieren. Cuando haya suficientes cubanos convencidos del cambio y con el desastre que ellos tienen, la desmoralización que tienen, en algún momento va a venir la necesidad, o llamarle así, de que se forme una Junta de Salvación Nacional, vamos a llamarle ese nombre, en que militares que no tienen las manos llenas de sangre, gente de la oposición en Cuba y gente como nosotros del exilio, y cuando digo como nosotros, todos los representantes del exilio, tenemos que formar esa Junta de Salvación Nacional para encaminar a Cuba por un proceso de transición. El CID tiene un programa de 30 puntos para la transición que nos lleve a elecciones. Pero hay que convencer primero a una parte de la población de que el cambio es posible y que la solución no está... Primero, que es falso eso, que esto no lo cambia nadie. Y segundo, que no van a venir los americanos a liberarte ni nadie. Tenemos que ser los cubanos todos. Que se puede hacer. Una pregunta, ¿tú crees en la lucha armada? ¿Crees que esto va a terminar enfrentándose con armas? ¿O crees que puede ser pacíficamente, o que el pueblo cubano salga a las calles a protestar? Bueno, nosotros no creemos en las protestas masivas en la calle, porque el que crea en eso ignora que el régimen está preparado para reprimirlas y desmoralizar, porque lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron en Myanmar, y lo hacen donde lo hicieron en Cuba en el 11 de julio. O sea, las protestas masivas, sobre todo la fecha tal, el día 15 de noviembre, el día tal, vamos a salir, eso es combatir en la parte fuerte de ellos. Darles a ellos la oportunidad de desmoralizarte y de coger gente y meterle 20 años, 10 años de cárcel y demostrar que esto no lo cambia nadie. En conclusión, cuando haya suficiente parte de la población con voluntad de cambio, se darán las condiciones. Parte de nuestra estrategia, que no nos gusta mencionarlo mucho, pero lo vamos a mencionar, no nos gusta mencionarlo, es no tener el líder indispensable. El líder indispensable. El líder de nosotros es el comandante Huber Matos, que no lo pueden matar porque ya falleció. No lo pueden corromper por la misma razón y porque era incorrompible y porque su mensaje sigue siendo válido y sigue siendo relevante. Entonces, el CID tiene cuadros con capacidad, pero no está el individuo que lo pueden meter preso, uno solo y se acaba todo, lo pueden matar, como Osvaldo Payá, y se acaba todo.
lo pueden corromper, y no como lo han hecho con otros, lo pueden fabricar, lo pueden promover para todo tipo de cosas. Ese tipo de cosas, lo entendimos desde el principio, eso no se puede hacer contra un enemigo tan maligno, tan audaz, que lo controla todo, tan siniestro. Es una maquinaria. La maquinaria es muy difícil. Es muy difícil. No que los Castro, es muy difícil derrotar un sistema comunista. Chacho, Un sistema totalitario que lo controla todo. No, y que llevan mucho tiempo perfeccionando. Y que lo único que saben, o sea, han destruido el país, no saben gobernar, no saben dirigir, no son gobernantes. Están ocupando el país como una tropa de ocupación. Y ocupar, saben controlar. Entonces, no tener el líder indispensable por ahora, sino tener cuadros, así, en vez de ser vertical, horizontal. Horizontal en vez de vertical, trabajar para convencer a una masa crítica del pueblo cubano de la importancia y de lo real de traer el cambio. Y la crisis va a venir, la crisis prácticamente la tiene. La crisis prácticamente la tiene. Si no hubiera una migración abierta como se ha producido en los últimos par de años, posiblemente la crisis fuera mucho más aguda. Claro, porque hubiera mucha gente más en contra de lo que está ocurriendo afuera. Por eso es que ellos tienen un sistema que abren la olla de presión, la válvula de presión, dejan irse un poco para liberar la presión dentro de la isla de Cuba. Sí, siempre lo han utilizado. Siempre. Sí. Yo he visto análisis de ellos sobre eso de hace 25 y 30 años de análisis. La olla, la presión está muy alta, la presión está muy alta, hay que buscar un escape. Hay que buscar un escape para que se vayan 500, 600 loquitos de aquí. A ver si podemos seguir manejando. En conclusión, cuando haya voluntad ya de cambio en una masa crítica, vendrá la crisis necesaria, que uno no la puede predecir porque no tiene la bola de cristal. Pero hay que tener un programa hay que tener gente a nivel de barrio, a nivel de municipio, hay que tener cubanos que digan yo soy de este partido y yo creo en esto. Y claro, como es natural, el CID no aspira a ser el único partido. El CID aspira a ser uno de varios partidos políticos, porque hacen falta varios partidos políticos en una sociedad saludable, que tengan cada uno presente su plataforma, su opción, su solución, y que eso se debata y se intercambie. Y que gane el mejor, ¿no? Con un sistema democrático, electo, un sistema limpio, sin corrupción, sin ningún tipo de problema. ¿Tú crees que Cuba se va a liberar con unas protestas en las calles de esa masa crítica y ellos no van a tener más opción que irse? ¿O crees que van a ser los militares que van a tomar el poder y van a... Tú me preguntaste que si yo creía si nosotros creíamos en la opción armada. Sí. El régimen no da facilidades. Ellos no dan facilidades de una opción pacífica hasta ahora. Por lo tanto, de una forma u otra, los cubanos tendrán en su momento que usar lo que tengan a su disposición. Y si eso incluye candela, y si incluye otras cosas, Pero tiene que haber, lo que sí no se puede hacer es, y lo repito, estar diciéndole desde acá afuera a la gente que salgan tal día a la calle, al malecón, miles y miles, aquí y allá, porque eso no es más que embarcar a los cubanos. ¿Sí? Exactamente. Los embarca completamente porque van a estar preparados. Y los desmoraliza. Sí, nosotros hemos creado una aplicación en la cual te quería comentar bien rápido para que la CIA estuviera al tanto de esto. Es una aplicación que da noticias para dentro de la isla de Cuba, pero tiene una particularidad que no tienen las demás y es que podemos crear una especie de alerta Amber. No es una alerta Amber, es una especie de alerta Amber que, por ejemplo, si un cubano se lanza a la calle en tal lado, pudiéramos lanzarle al mismo tiempo a no sé cuántos cubanos, decirles vayan para tal lado que ahí hay un cubano protestando. Para que lo sepa, sí, porque lo de ellos es controlar. Lo de ellos es controlar la información para que la gente no se entere en un lado que es lo que está apareciendo en otro lado. Sí. Muy bien, me gustaría conocer más sobre eso. Sobre eso, un proyecto que tenemos y que en este momento tenemos casi 3.000 cubanos que están listos ya anónimamente, porque yo no sé quiénes, no sabemos quiénes son, y eso lo hacemos, como mismo dijiste tú, para proteger
a estos cubanos que están listos, pero no saben quiénes son. Ni yo lo sé, ni ellos lo saben tampoco. Sí, ni entre ellos tienen que saberlo, ¿no? Exactamente. Oye, Uber, Roger, te quiero agradecer grandemente por darme esta posibilidad de hablar contigo. Pudiéramos hablar horas, sentarnos aquí a hablar horas, pero tenemos compromisos, tenemos cosas, y la verdad es que ojalá que no sea la última vez que podamos conversar. Yo tengo que volver a Canadá, espero que nos podamos ver en persona y conversar un rato, y yo estoy a la disposición. Tenemos un boletín que distribuimos en Cuba, la Nueva República, que te voy a mandar copias, a menos que tú lo recibas. No sé si lo recibes. No, yo no creo que lo reciba. Y si lo recibo, lo voy a mandar para que lo publiquen en mi periódico, que se llama así, Conectados Today, y darle impulso a la CID, porque es una organización que lleva tiempo, tiene madurez, tiene conocimiento, tiene células dentro de Cuba, y yo creo que eso es muy importante. Las personas pueden seguir a la CID, está en Facebook, ¿no? Y está en YouTube, es decir, está en todas las redes sociales. Síganos. Sí. Ahí ven el logo, la CID, lo pueden ver así mismo es el logo, CID Cuba Independiente y Democrática. Sí, cubacid.com, ahí estamos. Bueno, Darwin, un placer conversar contigo y hablamos otro día. El placer es mío. Ahí está, señoras y señores, Roger Matos, el hijo del gran héroe para mí, Uber Matos, que algún día va a ocupar en la historia de Cuba el lugar que él se merece. Y un abrazo cubano para todos los hermanos que te ven y te escuchan en la isla. Antes de terminar, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final viendo este podcast. Por favor, les vamos a pedir a todos que compartan este podcast, porque el pueblo cubano tiene que saber la verdad sobre Uber Matos, tiene que saber la verdad, su verdadera historia. Tienes que comprar el libro Cómo llegó la noche Uber Matos, y tienes que hacer todo esto porque hay que desenmascarar esta dictadura de los Castro desde hasta. Hay que reescribir nuevamente la historia de Cuba. Así que dicho todo esto, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Dame un like, suscríbete por favor, comparte este video para que el pueblo cubano se entere, especialmente estas horas límites, estas últimas horas de la dictadura de los Castro, y nos vemos en otro video el año que viene.